iniciando la grabación. Amén. Muy buenas tardes, amada hermana Norma, amada hermana Mónica, Dios les bendiga. Damos gracias al Señor porque podemos juntarnos. Ya los demás hermanos los llamé y los recontra llamé. Les envié el link al grupo, así que ya más señales de humo no puedo hacer. Así que con los hermanos que estamos, hacemos el estudio vivo. Bien, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor para que el Espíritu Santo de Dios, ¿no es cierto?, alumbre los ojos de nuestro entendimiento y para que en todo seamos enseñados por nuestro amado Señor Jesucristo, y ¿no es cierto?, que la honra y la gloria sean siempre para el Señor. Padre amado celestial, bendito sea tu nombre. Estamos, Señor, en esta tarde reunidos junto a mi amada hermana Norma, mi amada hermana Mónica, Señor, felices y contentos y eternamente agradecidos, Padre, de todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Dios amado, tu amor, tu gracia y tu misericordia, Padre, con que cada día nos colmas de bendición. Muchas gracias, Rey del cielo, Rey de gloria, te damos por concedernos, Señor, este lindo día de vida. Muchas gracias por todo lo que nos ha permitido hacer y vivir. No nos ha faltado el pan, el agua, un hogar, una casa, una cama donde dormir, Señor, y así todo, Padre Santo, todo gracias a ti. Te pedimos ahora, Padre, al postrarnos ante el trono de tu gracia, que nos bendiga, Dios mío, en este estudio bíblico que vamos a hacer junto a mis amadas hermanas. Y si hay más hermanos y hermanas que se unan también, Señor, amén. Muchas gracias. Te pedimos, Dios mío, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre los ojos de nuestra mente y de nuestro corazón para entender tu palabra, Dios mío. Gracias te damos, Padre, por ser tan bueno, por amarnos y por bendecirnos y por estar con nosotros cada día. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias por todo. Amén y amén. Amén. Muy bien. El día viernes pasado, ¿no es cierto? No sé si se acuerda, hermana Norma, hermana Mónica, estamos viendo el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. ¿Ya? Entonces, vimos, ¿no es cierto?, que aquí un ángel le muestra a Juan a una mujer, pero esa mujer simboliza, ¿no es cierto?, un sistema religioso. Entonces, dijimos que al terminar el capítulo 16 debería producirse la segunda venida del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Pero que el Señor ha sido una pausa nuevamente, ¿no es cierto? Y en el capítulo 17 nos detalla un juicio sobre un sistema religioso llamado Babilonia, simbolizado por una mujer, ¿ya? Que cabalga sobre una bestia, que es el anticristo. Y en el capítulo 18 encontramos el juicio sobre la ciudad de Babilonia. Entonces el viernes pasado, ¿no es cierto?, vimos, si no me equivoco, llegamos hasta el versículo 11 o 12 me parece, ¿ya? O 13 me parece, que hasta el 13 llegamos. Hasta el 11 tengo marcado yo. ¿Hasta el 11? Ya, correcto, muy bien, hasta el 11. Hasta ahí llegamos y hoy día vamos a ver desde el 12 al 18, ¿ok? Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, al comienzo, que Juan es llevado por un ángel, ¿no es cierto?, al desierto, dice, ¿no es cierto?, y ve, ¿no es cierto?, a una mujer pecadora, una mujer ramera, dice ahí, ¿no es cierto?, sentada sobre una bestia escarlata, ¿ya? La bestia escarlata es el anticristo, ¿no es cierto?, pero esta mujer también simboliza algo, y esa mujer simboliza el sistema religioso llamado Babilonia. Un sistema religioso, ¿no es cierto?, que fundó un hombre llamado Nimrod, que era el bisnieto de Noé. Noé engendró a Cam engendró a Canaán, Canaán engendró a Cus, y Cus a Nimrod. Ahí se llegó Lolita. Oldita. Bendiciones, Oldita. Bienvenida. Bendiciones. Bendiciones. Entonces, este sistema religioso, ¿no es cierto?, cabalga sobre esta bestia. Significa que al comienzo de la gran tribulación, este sistema religioso, por así decirlo, va a dominar al anticristo, porque la bestia escarlata es el anticristo, ¿ok? Ya eso simboliza, ¿no es cierto?, que la mujer va montada sobre esta bestia escarlata, significa que va a dominar al anticristo de alguna otra manera, pero a la mitad de la semana, ¿no es cierto?, cuando este hombre muere, resucita, vuelve a la vida, ¿no es cierto?, ya ahí, ¿no es cierto?, este hombre se cree Dios y desecha este sistema religioso. Entonces, como quedamos hasta el versículo 11, vimos ahí, ¿no es cierto?, que Juan es llevado al desierto, ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, ¿no es cierto?, esta bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata, adornada de piezas de oro, con un cáliz de oro, ¿no es cierto? Cáliz es un vaso o una copa, ¿ya? Un jarro, dicho un buen chileno, ¿ya? Pero que, ¿no es cierto?, que tenía toda la inmundicia de este sistema religioso.
Y el nombre que tenía esta mujer, ¿no es cierto?, era Babilonia la Grande, la madre de las pecadoras de la tierra, abominaciones de la tierra. Eso significa que de ese tronco, de esa raíz, de ese sistema religioso llamado Babilonia, que fundó Nimrod hace 5.000 años atrás, junto con fundar o establecer una ciudad de Babilonia y en la llanura de Sinar, estableció un sistema religioso llamado Babilonia. ¿Ya? Y de ese tronco, ¿no es cierto?, nacieron todas las demás religiones del mundo, todas, sean china, japonesa, alemana, rusas, europea, africana, qué sé yo, de Medio Oriente, de Inglaterra, de Francia, de España, de Sudamérica, de Centroamérica, Norteamérica, de todas partes, en todas las culturas, ¿no es cierto?, está presente este sistema religioso llamado Babilonia. Y el problema es que este sistema religioso, ¿no es cierto?, llamado Babilonia, ha mandado mucha gente, millones de gente al infierno. Porque a algunos le hace creer, por ejemplo, a los católicos le hace creer que todos son hijos de Dios, que cuando mueren, ¿no es cierto?, todos se van al cielo o a lo más se van al purgatorio y no mandan a nadie para el infierno, cuando no es así. O otras, por ejemplo, la religión hindú le hace creer, ¿no es cierto?, que se van a reencarnar, si muere, se va a reencarnar en una mosca, después en una vaca, después en un elefante, y un montón de cuestiones así. Y al final va a llegar al nirvana y una pila de mentiras más. Y así, entonces, este sistema religioso le hace creer a muchos, ¿no es cierto?, que tienen que buscar la verdad, por ejemplo, o a los musulmanes, ¿no es cierto?, que Mahoma es el único profeta, que todo el mundo tiene que convertirse al Islam y una serie de mentiras. Entonces, este sistema religioso llamado Babilonia, ya a todo el mundo ha esclavizado. Por eso habla ahí de una fornicación, de una relación ilícita. ¿Ya? Luego, ¿no es cierto? Cuando Juan vio a esta mujer sentada sobre esta bestia, ¿no es cierto?, que dice, quedó asombrado con gran asombro, dice el versículo 6. Luego en el versículo 7 el ángel le dijo, ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer, ya sabemos que es un sistema religioso llamado Babilonia, y de la bestia, es decir, el anticristo que la trae, la cual tiene 7 cabezas de cuerno. Los 7 cabezas ya dijimos hasta el cansancio, ¿no es cierto?, que son los 7 imperios mundiales que han existido. Bueno, en realidad 6, ¿no?, pero que en el tiempo de Juan ya eran 5 que habían pasado ya. Primero el imperio egipcio, después el imperio asirio, después el imperio babilonio, después el imperio medo-persa, después el imperio griego. Eso en tiempo de Juan ya habían pasado. Ahí tenemos 5. El sexto, el imperio romano, que en tiempo de Juan, ¿no es cierto?, que estaba vivo hace 2000 años atrás, ese imperio estaba, por así decirlo, estaba gobernando. Para nosotros esos 6 imperios ya son pasados, porque nosotros estamos viviendo 2000 años después. Entonces tenemos para nosotros, no para Juan, para nosotros tenemos el imperio egipcio pasó, el imperio asirio pasó, el imperio babilonio pasó, el imperio medo-persa pasó, el imperio griego pasó, el imperio romano pasó. Ahí tenemos 6. Y el séptimo, porque son 7, es el imperio mundial del anticristo. ¿Ya? ¿Ok? Y los 10 cuernos, ¿no es cierto?, corresponden a los mismos 10 dedos de Daniel, de la imagen de Daniel capítulo 2, ¿no es cierto?, y a los mismos 10 cuernos del capítulo 7 de Daniel. Es exactamente lo mismo, es la misma visión. O, ¿no es cierto?, a los 10 cuernos que tiene el dragón, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 12, y también, ¿no es cierto?, a los 10 cuernos que tiene el anticristo en el capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 12, capítulo 13 de Apocalipsis. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, dijimos, ¿no es cierto?, el versículo 8, el ángel le empieza a explicar, dice, la bestia que has visto era y no es. Eso significa que la bestia en un momento estaba vivo, ¿ya? Estaba vivo, pero después muere y no es. Y está para subir del abismo, significa que este hombre va a resucitar, ¿ya? Este hombre va a resucitar, ¿ya? Va a volver de la muerte, va a imitar, ¿no es cierto?, la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso dice la bestia, es decir, el anticristo, estoy en Apocalipsis 13:8, perdón, 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué significa eso? Que el hombre estaba vivo, era y no es, murió, y está para subir del abismo, es decir, vuelve, ¿no es cierto?, a la vida. ¿Ya? E ir a perdición, porque es muy corto el tiempo que va a gobernar, 3 años y medio solamente, los últimos 3 años y medio. ¿Por qué? Porque al comienzo de la gran tribulación, ¿no es cierto?, en realidad son 7 años, pero los primeros 7 años, en los primeros 3 años y medio, valga la redundancia, ¿no es cierto?, este hombre surge como un solucionador a raíz de todo el caos que queda por el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Pero ya como anticristo gobierna los últimos 3 años y medio.
Dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero, se entiende que el libro de la vida es el libro de Jesucristo, todos aquellos que reciben a Jesucristo, dice, se asombrarán viendo a las bestias que era, no es y será. ¿Ya qué significa esto? Que van a quedar asombrados. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 13? Apocalipsis 13:4, y los moradores de la tierra, ¿no es cierto?, dijeron, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Los moradores de la tierra son todos aquellos perversos, malos, degenerados y sucios, ¿no es cierto?, que hoy en día quieren legalizar todo lo malo y legalizar, ¿no es cierto?, todo lo que va contra la ley de Dios, contra los mandamientos de Dios. El mundo está loco, ¿ya? Entraron en una locura terrible, ¿no es cierto?, que quiere legalizar todo lo malo. Bueno, los moradores de la tierra se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. ¿Por qué? Porque este hombre estaba vivo, no es, murió y será, va a volver a la vida. Ya en la primera parte del versículo 8 dice, la bestia que has visto era, es decir, estaba vivo, y no es, va a morir, y está para subir del abismo, va a resucitar este hombre. Y en la parte final dice, la bestia que era, no es y será, es exactamente lo mismo. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas, ya son 7 montes, ya lo vimos, son dos cosas. Las 7 cabezas son dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hablamos, ¿no es cierto?, que aquí todos los teólogos coinciden en que es el Septimontium, la ciudad de Roma que está fundada sobre 7 colinas o 7 montes. El Capitolino, el Palatino, el Quirilino, el Quirinial, y varios nombres, son 7 montes que tiene el Vaticinio, Vaticano y todas las, ¿ya? Hay 7 montes ahí en la ciudad de Roma. Llegó nuestra madre hermana Sonia, Dios le bendiga, hermana Sonia, estamos recién empezando. El Señor le bendiga, mi hermano Rudy, bendiciones. Amén, bendiciones. Estamos haciendo un repaso del día viernes, estamos haciendo un repaso solamente, no hemos avanzado nada. Entonces, aquí dice, versículo 9, Apocalipsis 17:9, dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ya dijimos, los 7 montes, ¿no es cierto?, donde está la ciudad de Roma. Ya, todos los teólogos lo identifican así, pero también significa, ¿no es cierto?, son 7 reyes o 7 gobiernos mundiales. Ya los he nombrado muchas veces, el imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano, y el 7º imperio va a ser el imperio del anticristo. ¿Ya? Entonces, cuando dice versículo 9, Apocalipsis 17:9, esto para la mente que tenga sabiduría, dice, las 7 cabezas de la bestia, ¿ya? Dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Es decir, todos identifican ahí a la ciudad de Roma, ¿ok? Pero también son 7 reyes, es decir, esas 7 cabezas simbolizan dos cosas. Una ciudad que está sentada sobre 7 colinas, que es Roma, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, simbolizan 7 reyes o 7 gobiernos mundiales que han existido. Una vez más se lo voy a decir. El imperio egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, el romano, y el último imperio mundial va a ser el imperio del anticristo. Versículo 10 dice, 5 de ellos han caído en tiempo de Juan, no ahora, en tiempo de Juan. Esos primeros 5 imperios, el egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego, ya habían caído, habían pasado, ¿ya? Uno es, dice ahí, el que en ese momento estaba, ¿no es cierto?, era el imperio romano, ¿ya? Dice, y el otro aún no ha venido, es el imperio mundial del anticristo, el último imperio mundial, ¿ya? Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Breve tiempo son, le vuelvo a decir, aproximadamente los últimos 3 años y medio, ¿ya? Verso 11 dice, la bestia que era el anticristo y no es también el octavo rey. ¿Por qué el octavo rey? Porque no se olviden que este hombre constituye el 7º imperio, pero cuando muere, resucita, viene a ser uno más, el octavo, en vez de 7 pasa a ser el octavo rey. Dice, cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición, el gobierno del anticristo. ¿Ya? Y hasta aquí llegamos, según la hermana Norma. No sé si hay una pregunta con respecto al repaso que acabo de hacer. ¿Puede abrir su micrófono? ¿Alguna pregunta, alguna consulta?
¿Alguna consulta, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Es un pequeño repaso que hice. Y ahora vamos a seguir del versículo 12 al 18. Con esto terminamos el capítulo 17 y el día viernes, ¿no es cierto?, hacemos las preguntas. Uldita, hermana Norma, hermana Mónica, hermana Sonia, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hermano Rudy, Hermana disculpe Sonia. que, es que no, como no me acuerdo mucho, no sé si estuvo el viernes, pero no me parece que no. Ya. ¿El viernes? Eh, ¿Sí, por qué no estuvo, hermana? sí. ¿Ah? ¿El viernes usted estuvo? Hoy sí estaba tan ocupada que no me acuerdo. Yo paso los días tan... Hermano Rudy, ya. Yo le voy a hacer una consulta. Dígame, dígame. ¿La gran ramera es la iglesia católica o no? ¿O la, qué cosa es eso? No me acuerdo. Ya, lo que pasa es que esta mujer que aparece aquí, ¿no es cierto?, que está simbolizada como gran ramera, claro, la gran mayoría, sí, a priori, de buenas a primeras, todos creen que es el catolicismo romano. Ya, pero en realidad esta mujer representa un sistema religioso cuya punta o Ah, cabeza del iceberg es el catolicismo romano. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que el iceberg muestra una punta para arriba, pero abajo al manso témpano, que va flotando. ya. ¿Diga? Entonces, la gran mayoría dicen, no, si esta mujer representa el catolicismo romano, sí, está bien, pero esa es la punta del iceberg, porque de ahí para abajo están todas las religiones, ¿no es cierto?, cuyo origen común Ah, tienen en Babilonia. sí. Ahí sí. Ya y por eso dice la que está sentada sobre muchas aguas. Correcto, porque este sistema Muchas religioso, aguas significa como gente, como persona. el versículo 15 lo leímos, dice, la agua en las cuales se sienta la ramera, dice, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Todo el mundo, todas las culturas, pero no tan solo el catolicismo romano, son también religiones Claro, babilónicas, el hinduismo, el sintoísmo, los musulmanes, los, claro, todo eso. todas las religiones del mundo tienen un origen común, un tronco común que es Babilón. Ah, ya, sí, Por ejemplo, ahí estarían los mormones, los testigos de Jehová, ellos Todo, también. todo, todo, Ah, todo, todo, todo. ¿Por qué? Porque todas las religiones, por ejemplo, los mormones le dicen, no, no tienen que tomar café, no tienen que tomar Coca-Cola, pero toman cerveza. Los testigos de Jehová dicen, no, Jesucristo no es Dios, Jesucristo es un Dios con D minúscula. Y ya, pues súmenle los adventistas que no, que hay que guardar el sábado y bla, 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 bla. Y súmenle los otros más que la secta La Luz del Mundo, súmenle a los otros, a José Luis de Jesús Miranda, que primero era un pastor bautista, después se creía Jesucristo, después se creía el anticristo. Murió ese hombre. La mujer dice que ahora ella es Jesucristo. Y así, pues todas las sectas que hay que usted ve que se apartan de la doctrina de la palabra de Dios son sectas, son Babilonia. Tiene su origen común en Babilonia, que significa confusión. Babilonia significa confusión. ¿Alguna consulta más? Esto fue un ya, repaso. ya, hermano Rudy, aquí mire. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya. La bestia es la que tiene las 7 cabezas y 7 cuernos. La mujer no, pues la mujer estaba llena de nombres de blasfemia, etcétera, etcétera, etcétera. Es la bestia, ¿no es cierto?, la que tenía las 7 cabezas y los 10 cuernos. La mujer no. La mujer es un sistema religioso y la bestia es el anticristo. Sí, pues la bestia del anticristo, ya. ¿Y por qué dice a eso? Y tenía 7, eso, de 7 cabezas, eso no lo entiendo. Ya, las 7 cabezas de la bestia, ya dijimos que eran los 7 imperios mundiales. ¿Ya? Ah, verdad, Según el, ya sí. según el versículo 9 dice, Apocalipsis 17:9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas representan dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, los 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, que todos los teólogos apuntan a la ciudad de Roma, que está fundada sobre 7 montes, 7 colinas, pero también son 7 reyes o 7 gobiernos, 7 imperios mundiales. Ahí el versículo 10 dice, 5 de ellos han caído en tiempo de Juan, es decir, retrocedamos 2000 años para atrás. 5 ya habían pasado. ¿Cuáles? El egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa y el griego. Esos 5 ya habían pasado. Uno es el imperio romano y el otro está para venir. ¿Se fija? Para nosotros, 2000 años después, han pasado 6. Han pasado el egipcio, el asirio,
el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Esos 6 para nosotros ya pasaron. Va a venir el 7º, que es el imperio del anticristo. Ya. Y como este hombre muere y resucita, pasa a ser el 8º rey, porque también es de entre los 7. Por eso dice el versículo 11, dice, la bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. El imperio mundial del anticristo. Ah, claro, ahí tiene razón. Ah, claro, y como quiere decir que han gobernado 6 imperios antes ya. Claro, 6 imperios para nosotros ya pasaron, porque Claro, estamos pues viviendo ya pasaron. 2000 años después de Juan, pero en tiempo de Juan no, Ay, habían pasado 5 nomás, y no, uno era, que era el imperio claro. romano. ¿Entiende? Por eso es que las cabezas, según el versículo 9 dice, esto para la mente que tenga la sabiduría, dice, las 7 cabezas de la bestia, ¿ya? Son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Eso todos los teólogos apuntan a Roma, porque Roma está fundada sobre 7 colinas, sobre 7 montes. Pero del versículo 10 Ah, dice, sí, y son 7 reyes, representa 2 cosas, son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Por qué? Porque en amén. tiempo de Juan 5 ya habían pasado. El 6º, que era el romano, estaba viviendo. Para nosotros no. Para nosotros ya todo es pasado. Son 6 que ya pasaron, esos 6 ya. Ay, falta el 7º, ¿no? El 7º es del anticristo. Bueno, nosotros no vamos a estar, la iglesia no va a estar acá. Amén. Amén. Muy bien, ¿alguna consulta más? Hermana Mónica, Uldita, hermana Norma. Nada de nada. No, hermano, todo bien. Ya, entonces, la hermana Norma, que tiene su Biblia abierta, la hermana Norma nos va a leer de los versículos 12 al 18. Esto ya lo leímos el día viernes, pero vamos a volver a leer para después analizarlo versículo por versículo, es decir, en forma expositiva. Esa es la predicación expositiva, versículo a versículo, ¿ya? Y la interpretación literal, ya, del libro Apocalipsis. Ahora, cuando hay símbolo, por ejemplo, esta mujer que sale aquí, esta mujer no es literal, po. Esto es un símbolo, simboliza algo. Esta mujer simboliza un sistema religioso llamado Babilonia, del capítulo 17. La bestia tampoco es una bestia literal, pues es un símbolo. Simboliza, ¿no es cierto?, que el anticristo ha estado presente en todos los imperios mundiales, que ha gobernado todo el mundo entero, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Ya, hermana Norma, por favor, lea del versículo 12 al 18. Ok, bien. En el nombre del Señor dice así el versículo 2. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Los que Amén. están con Él son llamados y elegidos y fieles. Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Muy bien, muchas gracias, hermana querida. Bien, continuamos entonces el estudio, ¿ya? De lo que quedó pendiente del capítulo, del repaso que hicimos, ¿no es cierto? Lo vimos el día viernes. Ahora vamos a continuar el desarrollo de este capítulo 17, que nos habla de un sistema religioso llamado Babilonia, ¿ya? Solamente que aquí apunta a una bestia, que es el anticristo, que tiene 7 cabezas, que son los imperios mundiales, y estos 10 cuernos, ¿no es cierto?, que son lo que nosotros conocemos hoy en día como el mercado común europeo, o la comunidad económica europea, ¿ya? Son 10 gobiernos que van a gobernar juntamente con el anticristo, ¿ya? Y todo esto, ¿no es cierto?, este sistema religioso va a colapsar porque el anticristo, cuando a la mitad de la semana, ¿no es cierto?, cuando haga cesar el sacrificio y la ofrenda, eso lo sabemos por Daniel 9:27, se va a creer Dios, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, lo vimos en Apocalipsis 13, ahí el anticristo desde el punto de vista espiritual, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque este hombre resucita, vuelve a la vida. Desde ese momento, ¿no es cierto?, este hombre va a decir, ahora yo soy Dios, me siento en el templo de Dios como Dios, y no va a admitir ningún sistema religioso más.
Es decir, Satanás no tiene lealtad con él mismo ni con los súbditos de ellos. ¿Por qué? Porque ese sistema religioso le ha servido durante 5.000 años, casi 6.000 años le ha servido. ¿Ya? Y, ¿no es cierto?, lo va a desechar y solamente el anticristo va a gobernar. ¿Por qué? Porque en el reino de las tinieblas no hay lealtad. No se conoce la lealtad. Bien, sigamos. Versículo 12 dice, y los 10 cuernos que has visto, ya vimos que las 7 cabezas simbolizaban 2 cosas. Primero, los imperios mundiales que han existido, y también, ¿no es cierto?, 7 montes, ya que apuntan a la ciudad de Roma, donde se siente esta mujer, donde gobierna esta mujer, este sistema religioso. Por eso todo apunta a Roma. Pero el catolicismo romano, ¿no es cierto?, es, por así decirlo, la punta del iceberg, ¿ya? Todos sabemos que el iceberg es un pedazo de un témpano de hielo gigante, ¿no es cierto?, que flota en el mar, pero para arriba se ve la pura punta, que es grande, tremenda, es grande, pero para abajo es más grande todavía. Entonces el catolicismo romano es lo más representativo de este sistema religioso llamado Babilonia, que fundó Nimrod hace como 5.000 años atrás. Verso 12 dice, y los 10 cuernos, ahora pasamos a los cuernos, ¿ya? Los 10 cuernos, primero vimos el asunto de las cabezas del anticristo, ahora vamos a ver los cuernos, que ya sabemos quiénes son ya en todo caso, porque lo vimos en Daniel capítulo 2, en los 10 dedos de la estatua de Nabucodonosor, que vio Nabucodonosor, que Daniel interpretó ese sueño, en Daniel 2. Lo vimos en Daniel 7 con la bestia, la cuarta bestia, espantosa y terrible. ¿Se fija? Lo vimos después en Apocalipsis capítulo 12, con el dragón que tiene, ¿no es cierto?, 7 cabezas y 10 cuernos. Lo vimos en el capítulo 13, el anticristo, que tiene también 7 cabezas y 10 cuernos. Y ahora volvemos a ver lo mismo, ¿ves? ¿Se da cuenta? El mismo personaje, el anticristo. Ya, y los 10 cuernos, dice que has visto, son 10 reyes o 10 gobiernos humanos. 10 reyes o 10 gobiernos humanos. ¿Ya? Que aún no han recibido reino o gobierno, ¿se da cuenta? Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Por una hora simboliza, ¿no es cierto?, poco tiempo, breve tiempo, ¿ya? Muy breve tiempo. Eso simboliza una hora. Pero por una hora, dice, ¿no es cierto?, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Es decir, estos 10 países, ya estos 10 gobiernos van a gobernar juntamente con el anticristo, pero por una hora significa, eso simbolismo, ¿no es cierto?, significa algo breve. Una hora pasa muy rápido, ya, sobre todo hoy en día que los tiempos se están acortando, pasa muy rápido la hora, ¿ya? Dice, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia, ¿ves? Cuando el anticristo aparezca, ¿no es cierto?, estos 10 reyes, estos 10 gobiernos, estos 10 países que van a gobernar, ¿no es cierto?, con el anticristo, van a recibir esa autoridad sobre el mundo entero. Dice, estos 10 reyes, estos 10 gobiernos, ya, estos 10 dedos del capítulo 2 de Daniel, estos 10 cuernos del capítulo 7 de Daniel, estos 10 cuernos del capítulo 12 de Apocalipsis, del dragón, estos 10 cuernos del capítulo 3 del libro Apocalipsis del anticristo, y estos 10 cuernos de acá del capítulo 17 son exactamente lo mismo. Son 10 países o 10 naciones, ¿no es cierto?, 10 gobiernos, ya, que van a gobernar juntamente con el anticristo. Dice, verso 13, dice, estos tienen un mismo propósito, estos 10 gobiernos humanos, estos 10 reyes o 10 gobiernos humanos, tienen un mismo propósito, dice, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. ¿Ya? La unidad de criterio ahí va a ser, pero al 100%, todo, uno para todos y todos para uno. Ya, es decir, estos 10 gobiernos mundiales, estas 10 democracias, no sé, lo que sean, 10 países, le van a entregar todo su poder y su autoridad ¿a quién? Al anticristo, a la bestia. Verso 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. A ver, ¿en qué momento van a pelear contra Jesucristo? A ver, ¿quién se acuerda? Una pregunta. ¿En qué momento van a pelear contra Jesucristo? Muy bien. En la batalla o guerra de Armagedón. Muy bien, hermana Mónica. ¿Ya? Ahí van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. ¿Se fija? ¿Por qué? Porque dice, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesucristo es Dios eterno, los va a aplastar ahí en la guerra o batalla de Armagedón, que la vimos, ¿no es cierto?, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 19 y 20. ¿Ya? Y también en Radio Aliento, ¿no es cierto?, lo vimos en el capítulo 19 del libro Apocalipsis, que nosotros lo vamos a volver a ver con más detalle ahí cuando nos toque ahí analizar. Entonces pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Cuándo? ¿En qué momento? En la batalla o guerra de Armagedón. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Dice, y los que están con Él, la iglesia, usted y yo, ¿qué somos? Llamados, elegidos y fieles. ¿Qué es lo que somos para Jesucristo? Llamados, elegidos o escogidos
y fieles. Mire qué importante cómo nos ve el Señor. Los que están con Jesucristo, ¿quiénes son? Los llamados, elegidos o escogidos y fieles. Así nos ve el Señor, ¿ve? ¿Ve que es bueno? Nuestro amado Señor Jesucristo. Versículo 15. Me dijo también, aquí viene la interpretación de las aguas, porque esta mujer se sentaba sobre muchas aguas. Dice, ven acá, Apocalipsis 17:1 dice, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya vimos, ¿no es cierto?, el día viernes pasado, que estas aguas simbolizan ¿qué cosa? Las aguas que has visto sobre donde la ramera se sienta, dice, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. ¿Qué significa eso? Todo el mundo, todas las culturas. Este sistema religioso traspasó todas las culturas, todas, absolutamente todas. Todas las culturas, sean africanas, chinas, colombianas, qué sé yo, centroamericanas, mexicanas, norteamericanas, cuánto es de Europa, de África, de donde sean, todas las culturas tienen un origen común que es Babilonia, este sistema religioso. De ahí nacieron todas, por eso, ¿no es cierto?, que todas o adoran al sol, o adoran a las estrellas, o adoran a la luna, o adoran a la mujer con el niño, etcétera, etcétera, etcétera. Todo tiene su origen en Babilonia, ¿ya? Entonces, son pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas, es decir, este sistema religioso gobierna todas las culturas, todo el mundo entero, es transversal, abarca todo, toda la cultura, lo que se llama como cultura humana, ¿no es cierto?, es una asquerosidad delante de Dios, es una abominación. ¿Por qué? Por la idolatría, la hechicería, el paganismo, bla, 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 y un montón de cosas. En tiempos de Israel, por ejemplo, había un dios un dios con D minúscula, que se llamaba Moloch. Ya ese hombre, perdón, ese ídolo, un ídolo que había ahí, ¿no es cierto?, tenía una panza grande donde los israelitas aprendieron las costumbres de los cananeos y sacrificaban sus hijos a ese dios. Es decir, nacía la guaguita y la ofrecían en sacrificio a ese dios, ¿no es cierto?, y los quemaban vivos a la guagua. ¡Qué asquerosidad, Dios mío, qué terrible! ¿Se da cuenta? Todo eso es Babilonia. Este sistema religioso llamado Babilonia. Quería hacer una Verso... consulta, hermanito. Consulta, hermana. Que dentro del contexto de lo que estaba hablando, de la atrocidad que se hacen, fíjese que yo una vez escuché ahí en la doctora Polo un testimonio de unas personas que eran judías y que ellos hacían no sé qué día, un sacrificio, mataban no sé qué mataban, pero la sangre la tenían era un sacrificio hacia Dios. Entonces yo quedé pensando y la señora esta le consultó que era por su religión. Ellos le daban esa ofrenda a Dios. La pregunta es, ¿eso también está dentro de la Babilonia o ellos quedaron hacia atrás en el tiempo de Moisés? ¿Cómo lo mira Dios? Porque yo sé que Dios eliminó eso, porque fue Claro, Dios. eso fue una abominación. Pero ellos lo siguen haciendo. Ya, eso es una abominación. Dios, ¿no es cierto?, el Señor cortó eso de raíz cuando el Señor, ¿no es cierto?, permitió que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, invadiera, ¿no es cierto?, a Jerusalén y a la tribu de Judá y Benjamín, los llevaron cautivos a Babilonia. Eso fue por el año 520, más o menos, 560 antes de Cristo. Cuando volvieron del exilio, nunca más, hasta el día de hoy, Israel, ¿no es cierto?, aprendió la lección, nunca más adoraron a Moloch ni ninguno de ese tipo de cosas. Así que si ellos como judíos estaban hablando de algún tipo de sacrificio a Dios, en realidad no se refiere a eso, hermana querida. Seguramente se refería a otra cosa, porque ya eso Dios lo prohibió e Israel, ¿no es cierto?, aparte que después del año 70 después de Cristo, ¿no es cierto?, hasta el año 1948 estuvo casi 2000 años sin país, sin patria, sin tierra. Entonces cuando volvieron ya dijeron, nunca más hasta el día de hoy, ni idolatría, ni ninguno de ese tipo de cosas. Entonces seguramente se referían a otra cosa, hermana Mónica. No sé si le respondo su pregunta. Sí, bueno, gracias, sí, me quedó clara, gracias. Muy bien, sigamos. Versículo 16 dice, y los 10 cuernos, no se olviden, los 10 cuernos son los mismos 10 dedos de la imagen, ¿no es cierto?, que vio Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. Son los mismos 10 cuernos del capítulo 7 del libro de Daniel, la bestia espantosa y terrible. Son los mismos 10 cuernos que tiene el dragón en Apocalipsis capítulo 12. Son los mismos 10 cuernos que tiene el anticristo en Apocalipsis capítulo 13.
Ahora en este capítulo 17 son exactamente los mismos 10 cuernos. Dice, y los 10 cuernos, es decir, estos 10 países, estas 10 naciones, ¿ya? Que gobiernan juntamente con el anticristo, que le entregaron todo su poder y su autoridad a la bestia, que le dieron todo su poder y su autoridad al anticristo, estos 10 cuernos, estos 10 países, estos 10 reinos o 10 gobiernos, ¿ya? Que viste, dice, estos, dice, aborrecerán a la ramera, aborrecerán a este sistema religioso. ¿Qué significa? Que lo van a eliminar. Por lo tanto, usted y yo no estamos destinados a andarle tirando piedra a los católicos, insultar a los musulmanes, insultar a los hinduistas, a los sintoístas, a las demás religiones, no, tenemos que hablarles de Cristo, ¿ya? No insultarlos, no pelear con ellos, y si se va a dar un debate, que sea una discusión dentro del marco del respeto, ¿ya? Porque no es esa la idea. ¿Por qué? Porque el Señor tiene reservado un juicio para este sistema religioso, y ¿cómo lo va a ejecutar el Señor? A través de estos 10 cuernos, o 10 dedos, etcétera, etcétera, estos 10 países, 10 gobiernos mundiales, ¿no es cierto?, que van a gobernar con el anticristo, ¿ya? Van a hacer colapsar, van a derribar este sistema religioso. Lo dice claramente el verso 16, dice, y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos 10 cuernos aborrecerán a la ramera, dice, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Es decir, le van a confiscar todas las riquezas que tiene el Vaticano. Porque el Vaticano, no se olvide, es la punta del iceberg arriba, ¿no es cierto?, es lo más representativo de este sistema religioso. Lo van a eliminar para siempre. Por eso es que más abajito dice, versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones, de estos 10 países, de estos 10 gobiernos, ¿no es cierto?, el ejecutar lo que Él quiso, lo que Dios quiso. Dios va a usar estos mismos 10 países, ¿no es cierto?, para terminar con este sistema religioso llamado Babilonia. Ponerse de acuerdo, dice, y dar su reino a la bestia, su autoridad al anticristo, ¿ya? Hasta que se cumpla la palabra de Dios. El Señor, ¿no es cierto?, va a permitir que estos 10 países, estos 10 gobiernos, estos 10 reyes que le llaman acá, ¿no es cierto?, destruyan este sistema religioso y, ¿no es cierto?, todo se centre, el poder político y religioso se centre en el anticristo, en el anticristo. Por eso el verso 17, porque Dios ha puesto en sus corazones de estas personas, de estos 10 gobiernos, estos 10 reyes, el ejecutar lo que Él quiso. ¿Qué es lo que quiso Dios? Ponerse de acuerdo, decir que tengan unidad de criterio, estos 10 países, estos 10 gobiernos, ¿ya? Y dar su reino ¿a quién? Al anticristo. Y, ¿no es cierto?, eliminar, echar fuera este sistema religioso llamado Babilonia. Es decir, el Señor va a usar estos mismos 10 países, 10 gobiernos humanos, ¿no es cierto?, 10 reinos, para destruir este sistema religioso llamado Babilonia. Y se le va a dar toda la autoridad ¿a quién? A la bestia, es decir, al anticristo. Le van a decir, usted es nuestro líder, ¿no es cierto? Este hombre, la bestia, el anticristo, ¿no es cierto?, murió, resucitó, volvió de la muerte, ahora es inmortal, por lo tanto le vamos a dar toda la autoridad, ¿no es cierto?, al anticristo, a nuestro jefe, a nuestro líder, como quiera que se llame ese fulano. Y por último, ¿no es cierto?, verso 18 dice, la mujer, y aquí, ¿no es cierto?, el ángel le explicó quiénes eran las 7 cabezas, quiénes eran los 10 cuernos, y qué es lo que iban a hacer. Y por último, el versículo 18 dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. ¿Cuál era la gran ciudad? Roma. Roma, con el Septimontium, las siete colinas de Roma, los 7 montes de Roma. El Palatino, el Esquirilino, el Capitolino, el Vaticinio, hay como 2 o 3 que se me escapan por ahí, ¿ya? 7 montes de Roma, 7 colinas de Roma. Es la única ciudad, ¿no es cierto? Bueno, hay otros, dicen otros que hay otras más, por lo mismo Jerusalén, Londres, qué sé yo, a lo mejor hay otras ciudades más que también tienen 7 o más montes, está rodeada de 7 montes, pero específicamente esto apunta a la ciudad de Roma. Porque esta mujer, ¿no es cierto?, este sistema religioso, cuya punta del iceberg del catolicismo romano, es precisamente, ¿no es cierto?, como una ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, es decir, sobre todos los gobiernos del mundo. Este sistema religioso, ¿no es cierto?, el Señor lo va a hacer colapsar, simbolizado por una mujer pecadora. Ya lo van a destruir totalmente. ¿Quiénes? Los 10 cuernos, ¿no es cierto?, 10 gobiernos, 10 reyes, 10 gobiernos humanos, ¿no es cierto?, van a liquidar este sistema religioso, y como el anticristo va a morir y va a resucitar, le van a dar todo su poder y su dominio, su autoridad ¿a quién? A la bestia, es decir, al anticristo. ¿Por qué? Porque él se va a creer inmortal. ¿No? En que murió, estaba vivo, murió y resucitó. Bien, no sé si hay alguna pregunta, amadas hermanas.
hermana Mónica, hermana Udita, hermana Norma, hermana Sonia. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Hermano Rudy, las 7 cabezas que representaban. Las 7 cabezas representan dos cosas. Primero, ¿no es cierto?, representan 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿ya? Que todo apunta ahí a la ciudad de Roma, la ciudad que está que tiene 7 montes, 7 colinas, el séptimo último. Pero también son 7 reyes, eso sale en el versículo 9 y en el versículo 10. Apocalipsis 17, versículos 9 y 10. También representan 7 imperios mundiales que han existido: el egipcio, el asirio, el babilonio, el medo-persa, el griego y el romano. Ahí tenemos 6, que para nosotros eso ya es pasado. El séptimo va a ser el reino del anticristo, pero como este hombre muere y resucita, pasa a ser el octavo. Eso es lo que dice, ¿no es cierto?, el verso 11. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Por qué? Porque al resucitar eran 7 y al resucitar pasa a ser el número 8, pero es también de entre los 7, dice, y va a la perdición. Son los imperios mundiales que han existido, pero también, ¿no es cierto?, se identifica como 7 colinas sobre los cuales se siente esta mujer. Y por eso en el versículo 18 dice: la mujer que has visto en la gran ciudad, representa una ciudad que todos coinciden que es la ciudad de Roma, ya que reina sobre los reyes de la tierra. Este sistema religioso gobierna desde ahí, desde Roma, el catolicismo romano. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? ¿Una acotación? Escucho. Hermana Norma, Uldita, hermana Mónica, hermana Sonia. Nada por aquí, nada por acá. No. Una pregunta. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? ¿Se entendió, hermano Rudy? ¿Ya? No se olviden que esto es como una pincelada, como un barniz que yo le doy. De ahí usted puede, ¿no es cierto?, investigar más, de ahí usted puede buscar más recursos, libros, en internet, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muy buenos teólogos. Yo le doy una pincelada, un barniz, ¿no? Algo muy, muy facilito de entender, algo muy sencillito. Ya, y de ahí usted, ¿no es cierto?, puede construir más arriba, empezar a investigar más, ya más historia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted quiera ahí con respecto a este tipo del capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Hay muy buenos comentarios en internet. Muy buenos comentarios, capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Si tienen duda, obviamente me llaman, me preguntan, me dicen cualquier cosa. Ahí me preguntan. Yo Bien, tengo una duda. pregúnteme, hermana querida. A ver. Mire, en el versículo 8 del capítulo 17 hay una frase que me quedó dando vuelta. ¿Ya? Que dice, la voy a leer. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres